en 6 provincias: Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí, Guayas y toda la provincia de Los Ríos. Doctor González, buenos días, bienvenido para Radio Soberana. Sí, muy buenos días, un gusto saludarles a todos ustedes y desde luego pues a quienes nos pueden escuchar y seguir a través de redes sociales. Muchísimas gracias por atendernos esta entrevista, y justamente dábamos a conocer que estaremos conversando y estaremos también conociendo su opinión desde el aspecto de la experiencia política, desde la experiencia también de la asesoría, sobre el camino que tiene que tomar el gobierno nacional para cumplir el ofrecimiento de campaña de establecer una nueva constitución. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a efecto esta iniciativa que parte del gobierno nacional? Sí, mire, hay que tener presente que, bueno, en el Ecuador a la actualidad tenemos un poco más de 20 constituciones. Y en ese sentido, claro, la constitución actual es una constitución que fue aprobada por el referéndum, por el pueblo ecuatoriano. Y en esa constitución se estableció un procedimiento un poco, voy a decir, complejo, justamente para cambiar y hacer una reforma para una nueva constitución. Y en ese sentido, por ejemplo, un cambio de la Constitución nos llevaría al menos unos 2 años, creería yo, entre las elecciones que hay que pasar, porque para tener una nueva elección hay que tener 3 elecciones. En primer lugar, el Ejecutivo tiene que plantearle a la Corte Constitucional las reglas del juego de la constituyente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos constituyentes se van a elegir? ¿Cuáles son los cambios normativos que tendría la Constitución? ¿Qué temas se van a cambiar? Y todas las condiciones e inclusive, digamos, cómo operaría, ¿no es cierto?, esta constituyente, determinando que, claro, de acuerdo a lo que ha hecho la Corte Constitucional, no podría tener plenos poderes. Entonces, con este, voy a decir, estatuto de consulta, la Corte se pronuncia y si le da luz verde, el Ejecutivo tiene que llamar a un referéndum o a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y diga que sí está de acuerdo ir a una constituyente con esas reglas del juego. Es la primera elección que hay que pasar y para esa elección por lo menos los preparativos serán de 3 a 4 meses. Correcto. Luego de eso hay que ir a una segunda elección que será ya el tema de elegir a los constituyentes. Entonces habrá una inscripción de candidaturas, una campaña electoral. Todas las organizaciones políticas que estén acreditadas podrán participar con sus asambleístas constituyentes, que es una elección que ya hay inscripción de candidaturas y todo eso también llevará un buen tiempo, alrededor de unos 4 o 5 meses al Consejo Nacional Electoral. Y una vez que se instale esta constituyente, pues elaborará el nuevo texto de la Constitución, ¿no es cierto?, bajo los parámetros. Recordemos que las últimas constituciones más o menos han tenido un funcionamiento de 6 a 8 meses. Correcto. Y luego que culmine con ese texto, una vez que esta constituyente, que estos asambleístas tengan un texto final de la Constitución, esa Constitución tiene que someterse al conocimiento del pueblo y el pueblo tiene que pronunciarse si está de acuerdo que entre en vigencia esta nueva Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de un tercer proceso electoral que se daría, mire, incluso en estos 2 años, que creo que incluso la última elección a lo mejor podría coincidir con las elecciones seccionales en cada uno de las provincias. Recordemos que estamos a 2 años también de elegir nuevamente alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. Entonces es un camino no muy sencillo, bastante complejo, y creo que es un camino que incluso desgastante para el propio Ejecutivo, si bien en este momento tiene un oxígeno político el gobierno nacional, que yo creo que, bueno, estos resultados, si bien no son un cheque en blanco para el Ejecutivo, tendrá que dar resultados, caso contrario, el pueblo ecuatoriano no es que va a mantener 2 años de expectativa respecto de lo que sucede en el país. Pues en ese sentido, el Ejecutivo tendrá que tener mucho cuidado justamente de ese desgaste. Vemos la consulta popular y vea lo que le pasó al gobierno de Lazo también. Entonces las consultas populares, este tipo de procedimientos muchas veces se vuelven en procesos de ratificar o no la confianza en el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo hace un buen trabajo, pues a lo mejor sí puede tener esa voluntad popular. Doctor González, pero si no es así... En cuanto al costo que representaría para el Estado ecuatoriano financiar estas 3 campañas o 3 eventos electorales, estaremos hablando de más de $200 millones que costaría el Ecuador. Sí, efectivamente, yo creo que unos $200 millones, un poco más, porque hablemos que como van a haber candidaturas, habrá que financiar el fondo de promoción electoral también.
Entonces estamos hablando de un poco más de $200 millones que le costaría al Ecuador estos 3 procesos electorales para tener una nueva constitución. Entonces es un tema también que dentro de la coyuntura económica que vive el Ecuador, dentro de los complejos momentos del decrecimiento económico que tiene el país, el Ejecutivo tendrá que valorar todas esas aristas. Ahora siempre Pero bueno, el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa y bueno, ya gran parte de la población ecuatoriana también ahora da el señalamiento y lo que dice, bueno, a través de una nueva constituyente vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana que se ha manejado de forma política y demás otras situaciones. ¿Únicamente es la forma a través de una asamblea constituyente o se la puede hacer con una consulta popular simplemente al pueblo? Mire, en ese sentido hay que hablar con total claridad a la gente, e incluso ya hay trámites de enmiendas y de reformas parciales a la Constitución, sin necesidad de ir a una constituyente. La Corte Constitucional ya ha dado luz verde para que a través de una enmienda, ¿qué quiere decir una enmienda? Que únicamente lo trate la Asamblea y que no pase a consulta popular. Por ejemplo, el tema de reducir el número de asambleístas, la Corte ha dicho que es por enmienda. Quitar el presupuesto público a las organizaciones políticas, la Asamblea ha dicho ya que es por enmienda. Eso ya está en manos del Ejecutivo desde el 2022, lo de las organizaciones políticas del 2024. Todo el tema del arbitraje internacional y contratación por horas que perdió en la consulta el actual gobierno, igual la Corte ha dicho que lo podría trabajar con una enmienda constitucional. Entonces, en ese sentido, la Corte ha dicho, vea, usted con esos, con 100 votos en la Asamblea puede aprobar en 2 debates estas enmiendas a la Constitución. Y en el caso de las reformas parciales, que también ya se ha pronunciado la Corte, que quiere decir que la Asamblea tiene que aprobar el texto, y ese texto sí tiene que ir a una consulta popular, a un solo proceso electoral. Hablamos de todo lo que es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y revisar la estructura del Estado. La Corte ha dicho que es por reforma parcial. Crear, por ejemplo, se habló en algún momento de crear 2 cámaras en la Asamblea, también la Corte ha dicho que eso podría ser por reforma parcial, y todo el tema de modificar el Consejo de la Judicatura, que es otro tema que he escuchado bastante crítica, ¿no es cierto?, del Consejo de la Judicatura. A la Corte ha dicho ya desde el 2019 que eso se lo puede trabajar a través de una reforma parcial. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo el meollo del asunto es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no hace falta hacer una constituyente, se podría ir por una reforma parcial. Ahora, otros temas que, por ejemplo, también he escuchado desde ejecutivos de que es para eliminar la delincuencia, el tema del narcotráfico, cosas por decirlo, para eso no hace falta cambiar la Constitución, vea, en ese sentido sí. Yo creo que hay que ser, más allá del discurso político, hay que pasar con cabeza fría a pensar cuáles son los 4 años de gobierno que le espera a Daniel Noboa, y en razón de eso sí dar las prioridades que amerita el país. Sí, el tema de seguridad es un tema de prioridad, pero que ya no demanda reformas legales, sino demanda infraestructura Doctor González, el tema de las bases extranjeras. Lo de las bases extranjeras, me parece que ese tema también, la Corte Constitucional, no estoy muy seguro si eso aún no saca un dictamen, pero me parece que la vía sería también una enmienda en caso de que se quiera hacer ese tipo de cambio. Otra cuestión, por ejemplo, existe dentro del propio Parlamento, existe alguna propuesta de enmienda para poner al dólar como moneda oficial dentro de la Constitución. Entonces, todo este tipo de cuestiones se los puede manejar a través del propio Parlamento Nacional que tenemos electo al momento. Doctor González, buenos días. Jorge Vieira le saluda. Esto quiere decir que primero tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional en base a la propuesta que envíe el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Y ellos pueden decir, esto no es necesario una nueva, llamar a una asamblea constituyente. Esto se lo puede mandar por enmienda, esto se puede hacer por consulta. O sea, la Corte Constitucional tendrá que decidir primero antes de que vaya al proceso. Sí, mire, lo que pasa es que hay que entender el nuevo modelo de Estado que tenemos en el Ecuador. Desde el 2008 el Estado es un Estado constitucional de derechos. ¿Y cuál es una de las características de este tipo de Estados? Es la rigidez de la Constitución. Y dentro de esa rigidez de la Constitución hay un organismo, que en este caso es la Corte, la que tiene que dar luz verde. O sea, independientemente de que el Ejecutivo quiera convocar, no lo puede hacer directamente y decirle, ve al CNE, convoque a constituyente, para una constituyente, porque sería saltarse lo que establece la propia norma constitucional. ¿Y por qué ese control? Vea, la Corte ya ha dicho,
Si se quiere llamar a una asamblea constituyente, la asamblea no puede ser de plenos poderes como fue la de Montecristi, por ejemplo, para mandar a su casa a los jueces, para mandar a su casa al Consejo Electoral, para mandar a su casa a todos los organismos. La Corte ha dicho que una constituyente eso no puede hacer. Por lo tanto, por eso es ese filtro que hace la Corte. Ahora, yo creo que ese sería el paso 2. El paso 1 es ver qué es lo que propone el Ejecutivo. Al final, vamos a ir a una constituyente, a ver cuáles son los temas que van a entrar dentro de esa constituyente, un poco para ver cuál es el modelo de Estado y de estructura que establece el propio Ejecutivo, porque puede ser que el Ejecutivo también a la final diga no vamos a ninguna constituyente y por lo tanto la Corte no tendrá que pronunciarse en ningún sentido. Entonces, el paso 1 en este sentido, creo yo, en primer lugar es ver efectivamente si el Ejecutivo va a ir por una asamblea constituyente. Porque incluso hay que tener en presente que ni el propio plan de trabajo del presidente Noboa establece una constituyente. Entonces, a la final habrá que ver si eso efectivamente en la práctica se llega a realizar. Uno por el costo político, otro por el costo económico, otro por el riesgo que corre. Mire que Chile vivió un proceso constituyente hace pocos años, 2, 3 años, en donde el gobierno ganó con un gran apoyo popular. Fueron a la Asamblea Constituyente, hicieron una nueva constitución y el rato de que el pueblo se pronuncie en las urnas, el pueblo dijo no a esa nueva constitución. Entonces no es que todo está, no es que es, como yo os digo, un cheque en blanco en el cual el pueblo ecuatoriano va a decir a todos sí. Hay que ver, como digo, es un proceso desgastante de al menos unos 2 años. Doctor González, y no solamente sería el gasto en los tres momentos que se llame al pueblo a las urnas, sino también, y aclárenos, como no tiene plenos poderes y solo va con un objetivo que es reformar la Constitución, paralelamente seguiría funcionando la Asamblea Nacional. Y eso significa gasto de sueldos para los unos y gasto de sueldos para los otros. Así es, efectivamente, como es una asamblea constituyente que no tendría plenos poderes, va a seguir funcionando el Parlamento Nacional que tenemos y el Parlamento tendrá que seguir haciendo pues las leyes ordinarias, ¿no es cierto? Y tendrá el pueblo ecuatoriano que erogar sueldos pues para asambleístas constituyentes y para los actuales asambleístas que tenemos. Pues en ese sentido hay muchas aristas de por medio que analizar, ¿no es cierto?, para ver si nos aventuramos ahí por esta 23ª Constitución en el Ecuador. Doctor González, ¿y usted qué recomienda como analista político y consultor y con larga experiencia en los procesos políticos? ¿Qué es recomendable para la economía, para la realidad, para la acción objetiva del Ecuador, a su criterio? Mira, desde mi punto de vista, no creo que el camino correcto sea una asamblea constituyente. Y vea, no solamente por el tema económico, no solamente porque jurídicamente no va a solucionar los problemas al país. Y un tercer elemento que el Ejecutivo tiene que tener en cuenta es el desgaste político que puede existir en este tema. Entonces, me parece a mí que la constituyente podría ser un error y estamos vendiendo humo. Estamos vendiendo temas que no nos va a solucionar, por ejemplo, el tener trabajo, no nos va a solucionar el tener más seguridad. Esos son otro tipo de acciones que el gobierno tendrá que ejecutar. Para mí, si hay inconvenientes en la estructura del Estado, por ejemplo, coincido que el Consejo de Participación Ciudadana sí puede ser un tema que haya que rever sus funciones y haya que generar un nuevo mecanismo de elección de autoridades. Vamos por una reforma parcial, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, debatamos en la Asamblea, incluso está en debate trabajándose ese tipo de cuestiones. Tiene que haber en el caso de reforma parcial incluso 77 votos que el Ejecutivo los podría tener, y de ahí a un solo referéndum para aprobar esos cambios puntuales. Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, que son 2 organismos que han entrado en discusión en los últimos años, y los otros cambios que si el Ejecutivo quiere plantear, por ejemplo, el arbitraje internacional en tema de contratos con el Estado y organismos internacionales, la Corte ha dicho que puede ser por enmienda. Entonces, eso creo que es el camino correcto, el más adecuado y el más económico para el país. Doctor González, bueno, si usted nos ha manifestado que todo esto se puede hacer con reformas parciales y dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el objetivo, en fin, entonces, del gobierno nacional? Quizá eliminar la economía popular y solidaria, quizá también tomar o topar temas claves como la minería a gran escala,
regresión de derechos, incluso que algunos ya lo están manifestando. Otros también critican de que esta Constitución es muy garantista de derechos y que eso permite que los delincuentes entran y salgan de las cárceles como pasar por un hotel un fin de semana. Quizá ese es el objetivo, o ¿cuál es el objetivo real que busca el gobierno nacional a través de esta nueva constituyente? Mire, estos son temas que se han comenzado a debatir en el Ecuador también, y que incluso desde muchos lugares del poder, voy a decir, se dice que esta es una constitución demasiado garantista y que en razón de eso suceden o existen las consecuencias de que algo usted mencionaba, de que pueden salir los PPL sin ningún inconveniente, cosa que no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Es porque, a ver, aquí hay que tener presente algunos elementos. En primer lugar, y como ya lo he dicho, una nueva constitución no es que nos va a dar más seguridad. O sea, no se necesita un cambio normativo para que el Ejecutivo invierta en la fuerza pública, para que le dé equipamiento, para que le dé capacitación, para que genere un plan de seguridad para todo el país, para que ponga una política en las fronteras con Colombia y Perú, ¿no es cierto? Para eso no necesita una nueva constitución, se necesita decisión política, conocimiento, acciones y ejecutarlas, no una nueva constitución. Ahora, en el tema de derechos y de garantías, eso sería relativo en derechos. Y mire, la Corte Constitucional, en el momento que vea el estatuto a la convocatoria, todos esos temas tendría que sacarlos, porque nuestra Carta Magna dice que sería inconstitucional todo el tema regresivo en derechos. Ahora, querer quitar las garantías que existen, vea, acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información, eso tienen muchas constituciones del mundo, y son garantías que están correctas en la Constitución. El tema es de que existan malos operadores de justicia que las otorguen sin tenerlas que dar, ¿no es cierto? Estamos hablando de que existe un error en cuanto al procedimiento de designación de jueces, a lo mejor, ¿no es cierto?, cosa que no necesita cambio constitucional, mayor capacitación y preparación, cosa que no necesita una reforma, a lo mejor designar los jueces constitucionales, que es una consulta popular que ya pasó más de un año y que tenemos que tener los jueces constitucionales en todo el país. Eso a lo mejor ayude, pues, efectivamente, a que no se concedan a lo mejor arbitrariamente garantías. Pero allí el Ejecutivo tendrá que tener mucho cuidado, porque quitar garantías, quitar derechos, la consecuencia podría ser perder esa nueva Constitución. Entonces, mucho cuidado con los temas de que efectivamente sí existe, voy a decir, por poco un consenso nacional en cuanto a proteger pues lo que ya el país ha ganado en tener una constitución sí garantista con derechos de la naturaleza, una constitución donde existan garantías para poder enfrentar al poder. Creo que eso es importante y eso no se puede quitar en una nueva constitución. Doctor González, a su criterio personal, ¿es oportuno eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que la designación de autoridades nuevamente regrese, sí, al manejo político y las mayorías en la Asamblea Nacional que designen fiscales, que designen a las autoridades de turno, y se pierda el objetivo que tenía inicialmente el Consejo de Participación Ciudadana, las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos para hacer el análisis del trabajo o no que realizan las autoridades en el país? Mire, lamentablemente en el Ecuador a veces somos de memoria corta y yo suelo decir siempre que los ecuatorianos solemos ir, y al menos la clase política nos lleva a los círculos viciosos. Por ejemplo, un ejemplo antes de pronunciarme sobre eso es, hemos ido de método de Webster a Hon, de Hon a Webster, círculos viciosos en los cuales nos han mantenido mayorías y minorías desde el retorno a la democracia. Otro tema es esto, a ver, ¿por qué en el 2008 se puso el Consejo de Participación Ciudadana? Que fue un anhelo popular y que fue una constitución aprobada con el 67% de ecuatorianos. Es justamente porque el país se decepcionó y estaba harto de los problemas y conflictos del reparto de poder que se daba desde el Congreso Nacional frente a la designación de autoridades. Y recordemos cuando querían, cambiaban de mayoría y tumbaban, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral, no les respetaban ni el periodo. Todo ese tipo de cuestiones parece que un poco las hemos olvidado. No obstante, el Consejo de Participación Ciudadana, que si bien hubieron esos anhelos ciudadanos, me parece que tampoco ha cumplido con el objetivo. Tenemos un consejo, vea, que mayorías y minorías cambian de presidente cada vez que hay esas mayorías y minorías. No han cumplido con la designación de autoridades, tenemos autoridades prorrogadas completamente. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que es cooptado por cada gobierno de turno, en donde los concursos vemos que a la final no es que son
ciudadanos expeditos públicos para que estén las mejores personas, sino que vemos que hay también una influencia política. Entonces, es un modelo que tampoco ha funcionado. Me parece que si hablamos de una reforma parcial, hay que estudiar, sí, desde la academia, desde derecho comparado, ver otros países y tratar de a lo mejor buscar un mecanismo que podría ser mixto, que podría ser nuevo, para designar a las autoridades de control. Por ejemplo, ¿qué le digo? Vea, en el Ecuador tenemos una Contraloría General del Estado. Sin embargo, al Contralor nadie le hace Contraloría, nadie le verifica la actuación más allá del juicio político que puede tener, que es un juicio político, pero nadie verifica si el trabajo técnico, si la Contraloría cumple con su plan, ¿no es cierto?, de funcionamiento y todo eso. En Colombia, por ejemplo, al Contralor lo audita el Consejo de Estado. Entonces, son algunos temas que habría que aprovechar en estas reformas parciales de tratar de establecer en la estructura del Estado. Y en cuanto a la designación de autoridades, yo creo que sí hay que buscar otro mecanismo. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana tampoco es que ha funcionado. 3 elementos. La designación de autoridades ha fallado. Lucha contra la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana, su trabajo ha sido nulo en ese sentido. Y tercero, fomentar la participación ciudadana. Todos los temas de veedurías, de observatorios, lamentablemente han quedado en la ley. Y únicamente, voy a decir, el que tiene más coyuntura es el de veedurías, pero que a la final esos informes no tienen ningún efecto. Ahí tiene archivados, amontonados el Consejo de Participación Ciudadana en cajas, los informes de la veeduría, y a la final me parece que a veces ni los leen. Entonces, lamentablemente, este Consejo de Participación Ciudadana no es que ha generado soluciones, y por ahí, al menos desde la clase política, he escuchado que existe algún consenso para ir a una tercera vía, a buscar un cambio en cuanto a cómo designar las autoridades. Perfecto. Doctor González, queremos agradecerle, muy claro el tema, ¿no? Y es oportuno que la ciudadanía también tenga el conocimiento de analistas políticos, de analistas en derecho constitucional, y que justamente nos den los elementos suficientes para entender las situaciones que se vienen presentando en el país. Queremos agradecerle, augurarle muchos éxitos en sus funciones. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo, un buen día. Y desde luego a la ciudadanía, que pasen bien. Muchas gracias. Era el doctor Daniel González Pérez, analista político y también en Derecho Constitucional. 7 de la mañana con 31 minutos, hacemos una pequeña